Señal directa. Son ya las 9 de la noche con 32 minutos. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, un problema que lo hemos venido ya comentando durante los últimos días, específicamente aquí en esta tercera emisión de Señal Informativa, pero que durante años también se ha venido haciendo una cobertura en diferentes medios de comunicación, pues Jalisco es el primer lugar a nivel nacional con una cifra oficial que rebasa los 15,000 personas desaparecidas, pero con una cifra negra que por supuesto de manera lamentable no podemos saber, y un gobierno que durante esta última administración pues se ha dedicado a criminalizar y revictimizar tanto a familiares como a las personas desaparecidas y bueno, haciendo el discurso de también ausencias voluntarias. Es por ello que esta noche vamos a platicar con Alejandra Guillén, periodista y especialista justamente en este tema y también en el tema del reclutamiento forzado. Alejandra Guillén, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharte. Hola, Víctor, buenas noches. Pues un gusto también saludarte y lamentablemente cada vez más frecuente este tema, ¿no? Que sigue siendo pues uno de los problemas más graves de este país. Oye, Alejandra, justo hace unos días yo recordaba aquí en el auditorio que en el 2018 se hablaba de cerca de 4,500 desaparecidos en el estado de Jalisco, lo cual ya era una cifra alarmante. Hay que recordar que Enrique Alfaro en campaña y durante lo largo de estos 6 años, pese a lo que hemos visto en su actuar, su discurso ha sido que es una prioridad el tema de los desaparecidos, que él está atendiendo personalmente a las familias, pero sin embargo en 6 años pues ya pasamos de menos de 5,000 personas desaparecidas a más de 17,000, cifra oficial. Sí, claro, y eso, bueno, como sabemos, ¿no? Siempre, toda la vida, parece que nunca sabremos cuál es la verdadera cifra, no solo porque no denuncia, sino porque tienen 1,000 estrategias para desinflar las cifras, ¿no? Pero aún así, pues la cifra es espeluznante, y lo que está ocurriendo, pues es que en realidad es como si todos estuviéramos esperando a que llegara este problema ya a nuestra casa, ¿no? Esto se ha instalado con una cantidad se ha diversificado de una manera, pues, terrible, con grandes estructuras o dispositivos desaparecedores, ¿no? Que conducen por un lado a la muerte, pero también al reclutamiento forzado, ¿no? Como dos grandes sistemas desaparecedores ya muy fortalecidos que se siguen repitiendo. Por un lado, las famosas limpias que podemos ver cada vez con más frecuencia, que se llevan a 10, se llevan a 12, que hay listas que se los llevan de una colonia, luego de otra, luego de un municipio, luego de otro, y por múltiples razones, ¿no? Nadie se salva, pero sí hay como estructuras muy fortalecidas, ¿no? De criminalidad, tanto para llevárselos vivos, reclutados, esclavizados, con engaños, sin engaños y de todas las formas posibles, como para la otra estructura de sus famosas limpias, ¿no? Así es, y justo de este tema te quería platicar contigo, Alejandra, el tema del reclutamiento forzado, porque es investigaciones que tú has hecho a lo largo ya de muchísimos años en Jalisco y en otros estados de la República, que cada vez lo vemos de manera más materializada con el tema de los call centers, con puntos, focos rojos como es ahora la nueva central camionera, que el gobernador insiste en que son ausencias voluntarias. Pero ¿cuál es, desde lo que tú has podido investigar, desde tu experiencia, cuáles son los métodos que están utilizando el crimen organizado para el tema de reclutamiento forzado, más allá de los call centers y estos avisos de ocasión que se aparecen en Internet? Sí, claro, mira, la estructura, ¿no?, que está como muy clara y que conocemos y que lamentablemente parece que se está repitiendo exactamente como lo pudimos saber en 2017, con los campamentos de tala de los jóvenes que iban a pedir un trabajo, que buscaban en Internet, en ofertas de empleo. Eran ofertas de empleo bien pagadas, por decirlo así, porque eran 4,000 semanales, bien pagadas en el sentido de que las personas interesadas pues eran muchos jóvenes y señores y hombres que pues vivían al día, ¿no? Limpiaban carros, eran deportados, migrantes, ¿no? Como gente que tenía años buscando una situación económica estable
y entonces los citaban en un lugar y se los llevaban con todo un sistema súper sofisticado para ese momento, creo yo, porque ya tenían, los pasaban de un vehículo a otro, había grupos de WhatsApp, publicidad en internet y se los llevaban de una casa a otra. Y hay un punto, ¿no?, donde los sobrevivientes, digo, esto lo sabemos por los sobrevivientes y porque hubo un operativo donde se liberó a sobrevivientes que digamos, hubo una acción positiva en ese sentido, ¿no?, desde el gobierno de Jalisco, y de ahí se los llevaban al cerro y los entrenaban para, de manera forzada, convertirlos en sicarios, ¿no? Una estrategia absolutamente bien pensada, o sea, hay estrategas detrás de todo esto, ¿no? Y muchos recursos. Lo que esto se ha seguido replicando, ¿no? Aunque hubo un operativo del gobierno de Jalisco en ese momento, los campamentos se movieron un tiempo a otras zonas boscosas en los alrededores de la zona metropolitana, pero no es la única zona donde esto se reporta, ¿no? O sea, hay muchísimos indicios en Chihuahua, en Michoacán, pero bueno, de nuestra entidad, pues las zonas que sí sabemos con claridad que han estado recibiendo jóvenes para entrenarlos para distintas funciones, pues ha sido la zona Valles, ¿no? Pues Lagos también, bueno, en fin, tal vez todo el estado. Ya cuando nos ponemos a revisar las regiones, pues lamentablemente tenemos por todos lados. Pero en este momento creo que es gravísimo, es inaceptable que tengamos tantos jóvenes que están desapareciendo de la Central Nueva, porque algunos alcanzaron a decir que iban a Tala, que iban a un trabajo, y parecería que es la misma estrategia, porque en 2017, de los relatos que sí pudimos reconstruir, muchos venían precisamente de Tijuana, de otros estados, y los recogían en las centrales de camiones. Entonces, me parece escandaloso que tengamos tantos casos de jóvenes que de la Central Nueva es el último lugar que se sabe de ellos, y esto parece que es muy parecido y todo indica que es algo más grande, más estructurado, más fortalecido de lo que vimos en 2017. Lamentablemente, no hemos vuelto a ver operativos como los hubo ese año, porque fueron 3, en Lagos de Moreno, en Tala y luego en Puerto Vallarta, creo que luego por ahí en Talpa, y sí hubo jóvenes liberados, porque también hay que decirlo, ¿no? También dentro de las instituciones, con todo y lo que pues tenemos que cuestionar y seguir exigiendo que el Estado garantice la búsqueda, y bueno, tendríamos que estar más bien exigiendo que no haya un desaparecido más. Pero hay dentro de las instituciones gente que cree en el servicio y que está entregada a esta labor, y que en su momento tuvieron pues el apoyo para realizar un operativo de tal magnitud, ¿no? Con un helicóptero que sobrevolaba la zona, veían zonas, digamos, por mapas de calor, pudieron detectar dónde estaban los campamentos, duraron meses haciendo la estrategia y bueno, pudieron liberarlos vivos a muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos esperando de este tipo de lugares. También hay rumores, no te puedo confirmar porque yo no los he visto, pero de mucha gente que circula por el norte de Jalisco, que sabemos que es una zona peligrosísima, hasta ni las autoridades del estado van para allá, es decir, en la parte limítrofe con Zacatecas. Ya hemos escuchado muchos rumores de escuelas del horror que dicen que se mueve como un enjambre, ¿no? Que hay lugares donde tienen, así lo dicen, ¿no? A más de 1,000 personas por ahí en el monte. Entonces, incluso en los retenes que la gente ha topado por esta carretera que va después de Mezquitic como a San Andrés Coamiatá, en la parte como entre Zacatecas y Jalisco, que incluso en los retenes han manifestado que ven a jóvenes que pareciera que están digamos en condición de esclavitud, reclutados forzadamente, ¿no? Y bueno, lo de la central es un caso, pero por ejemplo en Tala, antes de que ofrecieran trabajo,
se llevaban a muchos a partir de fiestas que organizaban otros amigos, los ganaban como con confianza y de ahí no los volvían a ver. Entonces, pues estamos lamentablemente venimos diciendo esto y ya no tenemos palabras para describir, más bien estamos viendo entidades como Michoacán, donde las comunidades se están organizando porque es inaceptable ningún desaparecido y están saliendo comunidades completas a exigir que regresen sus desaparecidos. Entonces yo diría que esa es la parte importante de la organización, de que no normalicemos esta situación tan grave, ¿no? Claro. Alejandra, te saluda Belén Zapata y justo el próximo domingo el presidente López Obrador estará rindiendo su sexto y último informe de gobierno. Hemos escuchado estos spots, por supuesto, en las mañaneras, donde repite una y otra vez que los índices delictivos durante su sexenio han ido a la baja. Curiosamente, poco habla o casi nunca habla del tema de los desaparecidos, que bueno, es un rubro donde las estadísticas son muy claras, un fenómeno, o más que un fenómeno, un problema que ha ido constantemente en incremento. Yo te quisiera preguntar en concreto, tanto de parte de las autoridades federales como de las estatales, ¿qué pasa precisamente con estos operativos a los que tú ya hacías referencia? ¿Hay ineptitud por parte de las autoridades? ¿Hay incluso pues colusión con las bandas del crimen organizado? ¿Por qué no buscan como deben de buscar y por qué no son efectivos para tratar de una vez por todas de frenar este problema que está destrozando, yo no diría nada más familias, sino a toda una sociedad como es la mexicana? Sí, totalmente. Pues mira, yo creo que lo primero que hay que leer, como en todos los contextos donde ha habido desapariciones, que siempre las desapariciones van acompañadas de narrativas de poder que se construyen, ¿no? Obviamente desde el Estado o desde otros lugares, digamos a quien le conviene la desaparición, para negar, por un lado, los hechos. Es impresionante, eso es impresionante, es una calumnia, pues, que la cantidad de mentiras que dicen tanto en los gobiernos estatales, pues, particularmente en Jalisco, esta negación, como a nivel federal. Podemos ver, parecerían que son distintas estrategias, pero en realidad es la misma, de negar, no atender y dejar que esto crezca y manejarlo como parte de un chisme. Pero un dispositivo desaparecedor requiere de esa narrativa. O sea, siempre va acompañada de un poder que niega y que criminaliza, ¿no? Entonces tenemos que leerlo como parte del problema, ¿no? Esta parte, esta situación. Yo creo que si revisamos a lo largo de los años, al menos de la última década, principalmente en Jalisco, que es donde se ha agravado digamos, el periodo en el que se ha agravado este problema, sí podríamos encontrar acciones de personas específicas que han tenido el respaldo y que han podido actuar, ¿no? Como comenté en 2017, esos operativos ocurrieron con gente muy capaz, que lamentablemente algunas de esas personas que participaron en esos operativos, tengo entendido que han sido asesinadas en este caminar, y otros policías investigadores que, como sabemos, también han sido asesinados o desaparecidos por estar en esta labor. Entonces, creo que es un problema que quienes sí quieren estar haciendo su trabajo, quienes sí la están haciendo, pues están en el mismo riesgo que el resto de la sociedad, porque no sabemos precisamente, no alcanzamos a ver realmente cómo está el poder estructurado, enquistado en la entidad y quiénes son realmente ya los que mandan. Bueno, sí lo sabemos, pero no alcanzamos, yo creo que no alcanzamos a entender. La misma pregunta que hiciste, pues la hemos escuchado de todos los colectivos. Yo creo que todos tenemos sospechas, pero no tenemos todavía esa parte fina de decir quién está mandando esto, a quién le sirve que haya un control territorial, quién está ganando económicamente con este horror, porque el horror ha permitido que estas empresas criminales tengan cada vez más negocios y más control de la vida de la gente, de todos los negocios, no solo ilícitos, sino lo lícito, lo ilícito. Es más, hay lugares en la costa donde ni siquiera permiten vender cigarros. ¿Por qué? Ni las tienditas, ni los Oxxos, pues porque ahí, digamos, los que controlan ese territorio
pues prefieren que su negocio, el negocio de quien tiene un vicio incluso de cigarro, pues se vaya a otro vicio para tener más ganancia. Entonces, híjole, pues está o sea, verdaderamente desbordado y no tenemos las respuestas, ¿no? Nos falta mucha más articulación para pensar juntos, juntas, qué está pasando. Pero sí, claramente, pues eso sí lo vemos, no ha habido operativos como los que ocurrieron en 2017. Sabemos que tenemos ese antecedente, que se puede liberar a las personas y pues estamos esperando esos operativos. Bueno, desde la prevención tendrían que ser, ¿no? Porque estos enganches son por internet. En general esto ocurre más bien por redes, por la policía cibernética. Ahí podría estar haciendo un trabajo de prevención. No sabemos qué trabajo esté haciendo. Sería bueno saberlo. Y además de la prevención, bueno, a quienes ya se llevaron, pues que los liberen. Los queremos vivos de regreso. Claro, es un tema tan complejo, Alejandra, como lo has explicado claramente en su origen, en su desarrollo, en la consecuencia que tiene. Y justo te quería preguntar, en medio de esta complejidad, si es posible pues dar algunas recomendaciones para la población, cómo nos podemos cuidar, cómo podemos reducir riesgos de caer en manos de estas bandas. Tú ya de alguna manera adelantabas la respuesta. La mayoría de estos delitos ocurren a través de las redes sociales y no sé si hay otra manera además de pues evitar caer en este tipo de enganches, y hay otras formas, otras maneras de prevenir, de por lo menos reducir riesgos de ser víctimas de estas bandas. Y bueno, es complejo, ¿verdad? Porque nadie está a salvo, aunque podríamos decir, bueno, nos encerramos en nuestras casas y ya aquí nadie nos va a hacer nada. Lamentablemente las desapariciones ocurren igual en la calle, que en las carreteras, que en los centros de trabajo, que en las casas. Pero en este asunto particular del reclutamiento forzado, y parece que hay como varios mecanismos que yo creo que si los conocemos nos pueden ayudar a tener mucha precaución para que no permitamos que se lleven a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. O sea, es que no podemos dejar que se lleven a nuestros hijos e hijas. Por un lado, parece que hay que estar muy atentos de las amistades. A muchas mujeres, sobre todo, se las llevan no por la mala, ¿no? A veces los engañan con amistades y ahí te invitan a una fiesta y te llevaron, ¿no? Entonces, mucha atención de dónde se están moviendo nuestros hijos. Mucha atención cuando son ofertas de trabajo, pues verificar, a ver qué trabajo es, hay que llamar, hay que acompañarlos, aunque a veces ni eso basta, pero tener cuidado porque incluso pues estas ofertas de trabajo que pueden circular en internet, pues pueden ser un engaño para llevarse a la gente esclavizada. También pues hay muchos casos de esclavitud, por ejemplo, hay veces que hasta mujeres, ¿no? Para que les cocine, porque hay que pensar en todos los servicios que requiere, por ejemplo, una escuela de estas escuelas del horror. Pues, ¿qué necesitas? Cocineras, quien te limpie. Para otros negocios necesitan ingenieros químicos. Entonces, pues por eso la gama está muy amplia de perfiles de personas que desaparecen. Otro elemento que a veces... no, creo que este otro no lo quiero decir, pero yo creo que estar muy cerca de ellos y ellas y estar muy atentos a las redes, y pues no hay un informarnos, ¿no? Entender, yo creo que en la medida que logremos las universidades, los periodistas, las autoridades mismas, explicar cómo está funcionando esto, el estar informados nos permite pues justamente prevenir, ¿no? Pero yo diría que en reclutamiento pues serían esas dos, cuidar mucho lo que se mueve por redes, nuevas amistades, ¿no? Que alguien llegue de pronto con muchas buenas intenciones o trabajos pues que verifiquemos de qué se trata, ¿no? Sobre todo si son ofertas pues no
sé si generosas, pero que sean más altas del promedio de salarios, digamos, de cualquier servicio, ¿no? De 8,000, 10,000 pesos mensuales, por ejemplo. Alejandra Guillén, me gustaría regresarme un poco también a lo que estabas platicando hace rato cuando decías bueno, que no sabíamos quién controlaba qué, o sí sabíamos pero no teníamos la certeza. Hay que recordar también que el mismo gobernador Enrique Alfaro en alguna ocasión señaló que el crimen organizado estaba infiltrado en la Fiscalía del Estado de Jalisco justamente cuando elementos de seguridad de la Fiscalía se dedicaron a hacer desaparición forzada de estudiantes y de personas que se estaban manifestando. Pero también lo que me llama justamente la atención en parte de lo que señalabas es este modus operandi, y lo que me brinca mucho es lo que dijiste hace unos instantes, también de que varias de las personas que estuvieron en esos operativos del 2017, que bien señalas que nos han vuelto a hacer, y varias de las personas que han estado como interesadas en realmente por parte de las autoridades de la localización de personas, pues han terminado siendo asesinadas, lo cual me parece también gravísimo y sumamente alarmante que luego de estos operativos pues tengamos esta información de que varios de quienes estuvieron ahí después fueron asesinados. Sí, o sea, los policías que han estado en grandes operativos, ¿no? Que han tenido una trayectoria pues importante en lo que se supone que debe ser un policía, ¿no? Y los altos mandos que han permitido que se hagan pues acciones sí benéficas y para cuidar la sociedad, pues sí. Sí han, digo, no tengo una investigación para decirte cuántos, pero sí sé que, por ejemplo, de Tala, por lo menos por ahí hubo uno muy importante que lamentablemente fue asesinado muchos años después, ¿no? Probablemente porque su actuar era muy importante y estaba pues atentando contra algunos intereses, pero recordemos, hay muchos casos públicos, no sé si se acuerdan de los dos policías investigadores que se habían ido, creo que a Etzatlán o no me acuerdo dónde, y que pues no regresaron, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, yo creo que los que sí tienen como toda la intención, pues también no saben en quién sí confiar, a un lado, al otro, no tienen siempre el apoyo, o cuando tienen el apoyo están sobrepasados. Y pienso en todas las instituciones, ¿no? De víctimas, ciencias forenses, comisión de búsqueda. Yo creo que hay perfiles buenos que están comprometidos, pero que están sobrepasados con un problema, y bueno, no solo sobrepasados, pues que saben también que esto que dijo Alfaro, pues es una realidad en Fiscalía y probablemente en otras instancias, y en los municipios, pues también lo sabemos, ¿no? O sea, tenemos la evidencia de toda la forma en que ha mutado o que se ha reorganizado la desaparición. Cuando antes era solo del Estado, ahora podemos ver pues desaparición por particulares, o empresas privadas, o incluso por particulares, ¿no? Parejas o policías que le hacen el trabajo al crimen organizado y ellos desaparecen para luego entregar, o también desapariciones directas del Estado, ¿no? Desapariciones forzadas al final todas, pero con distintas modalidades o distintas estructuras. Entonces, pues ese es el asunto, que no sabemos quién, o sea, ya no sabemos quién trabaja para quién, cuál es el departamento de quién, y yo creo que aquí tendríamos que considerar, por el lugar en el que nos ubicamos, que esto no es un asunto solo nacional o local. No podemos ver solo lo local. Creo que hay empresas o mafias, hay criminalidad de otros países, por supuesto, ¿no? Bueno, Estados Unidos y el obvio, los chinos. ¿Quién más está mandando aquí? O sea, yo creo que esa es una pregunta importante, ¿no? Alejandra Guillén, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos estás dedicando justamente para esta entrevista, y nada más me gustaría como recapitular. Bueno, nos has dado como un montón de información en cuanto al tema de reclutamiento forzado, en cuanto al tema incluso de prohibición de venta de cigarros para obligar de manera directa o indirecta a consumir otro tipo de sustancias, que se enganchen con otro tipo de sustancias, el tema de la central camionera, el tema de la infiltración en las policías municipales, estatales, bueno, un montón de información que pareciera que el gobernador Enrique Alfaro hasta el momento pues desconoce, porque se le ha pasado negándolo durante 6 años. Sí, no, es impresionante, y por eso pues agradecer programas como los de ustedes, porque finalmente cada que
las familias o los colectivos hablan, cada que un medio aborda el tema, cada que lo platicamos en nuestras casas, cada que permitimos dolernos, cada que vemos una manifestación de familias y en vez de decir, ay, me están bloqueando la calle, pues ve y mejor manifiéstate en Casa Jalisco, saber que disputar esa narrativa y dejarnos sentir y no perder, no normalizar, es muy importante precisamente para que quienes están dominando, que no sabemos del todo quiénes son, no nos dominen por completo y que la desaparición no llegue a nuestras casas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, no normalizar y seguir cuidándonos, ampliar las redes de cuidado, y hablar de esto. Nos quedamos. Alejandra Guillén, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén, Víctor, les mando un abrazo. Fuerte abrazo también. Hasta luego. Pues ahí la voz de Alejandra Guillén.